La gente va a querer tomar el control de su salud, va a querer descubrir exactamente por qué le pasa lo que le pasa, en lugar de que le hagan un diagnóstico y le apliquen una medicación que no sabemos de dónde viene ni por qué viene, pero que generalmente suele ser sintética y que lo único que pretende es abordar los síntomas. O lo que la mayoría de la gente busca es una verdadera solución. Hemos dado por bueno que se puede vivir enfermo. Lo normal es estar sano. Hay un interés económico que mueve estos hilos y la industria farmacéutica, en su cuenta de resultados, su interés es que el enfermo sea enfermo desde la cuna hasta la tumba, toda la vida. La gente enferma, si son enfermos crónicos, es un gran negocio. ¿Cómo va a influir la inteligencia artificial? Ya se sabe que fallan y se equivocan menos que los propios radiólogos. Eso significa que los diagnósticos los hará la inteligencia artificial y hasta las intervenciones, llegado el momento, la propia inteligencia artificial lo hará mejor. Eso significa que los médicos tienen los días contados. Los médicos que conocemos hasta ahora tienen los días contados. Hola a todos, soy Juan Zaragoza, divulgador científico, y yo siempre que me presento digo que no soy médico, no soy científico, pero eso hoy lo vamos a cambiar. Bien, como sabéis, y si no lo sabéis ya os lo explico, vamos a tener una serie de podcasts, de entrevistas que vamos a estar haciendo a distintos expertos dentro del mundo de la ciencia y la salud. ¿Con qué propósito? Bueno, el título de los podcasts es Ciencia y Salud en tus manos. Y eso encierra el propósito de lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros pensamos que la salud y la ciencia están en manos de otros. Y es algo que necesitamos recuperar. Es esa palabra que a mí no me gusta mucho, pero que hemos escuchado, que es el empoderamiento. Necesitamos empoderarnos. Bueno, necesitamos tomar el control de aquello que nos corresponde, de lo que somos responsables, y es importante que dejemos de ser víctimas y nos hagamos responsables de la salud. Todos nosotros podemos ser científicos. Se ha puesto de moda, digo se ha puesto de moda porque es así y hay bastante debate dentro del mundo de la ciencia, se ha puesto de moda esos estudios científicos con una muestra de población n igual a 1. ¿Eso qué quiere decir? Es un estudio científico que yo hago sobre mí mismo. ¿Y eso a qué obedece? Y es precisamente lo que queremos hacer en estos podcasts. Obedece a lo siguiente. Yo voy al médico porque tengo un problema, me duele algo. El médico me da un diagnóstico y ese diagnóstico yo lo veo como mi problema de salud. Bien, cada uno de nosotros nos podemos convertir en científicos en la medida en la que tenemos identificado, porque hemos recibido ayuda de un profesional, tenemos identificado el nombre del problema. Podemos establecer una hipótesis. Mi hipótesis es que cambiando estos hábitos o incidiendo sobre el problema desde este ángulo o desde este otro, y para eso podemos investigar porque hay infinidad de estudios publicados. De hecho, podemos utilizar la inteligencia artificial para que nos eche una mano para entender esos estudios. Podemos establecer una hipótesis que, alterando este factor en mis hábitos, que pueden ser hábitos de descanso, alimentación, suplementación, alterando este factor, creo que voy a obtener este resultado. Y entonces lo aplicamos sobre nosotros mismos, n igual a 1, es decir, yo soy el sujeto del estudio, y después de manera objetiva y subjetiva podemos verificar esos resultados. Objetiva porque podemos hacernos análisis de sangre. Aquellos que nos hicieron para darnos el diagnóstico nos pueden servir después para hacer el seguimiento y ver si estamos equilibrados o seguimos desequilibrados. Y con eso, cada uno de nosotros estamos haciendo ciencia. Y yo sé que hay gente que se rasga las vestiduras, pero es que tenemos la información. Esa información está ahí disponible y podemos dejar de ser víctimas y tomar el control de nuestra salud, y mucho mejor si eso lo podemos hacer con la ayuda y la inspiración de expertos científicos y expertos en el mundo de la salud, biólogos, microbiólogos y algunos que están desarrollando distintas herramientas y nueva tecnología con un impacto enorme en la salud y que normalmente cuando vamos al médico no disponen de estas herramientas o ni siquiera las conocen porque se están estudiando, se está indagando en ellas recientemente. Bueno, pues el objetivo de estos podcasts es acercar eso a cada uno de nosotros para que nosotros seamos capaces de ser científicos, ciencia y salud, recuperemos nuestra salud y eso está y estará en nuestras manos.
Bueno, esa es una pregunta muy importante, muy amplia. Pero para mí el camino es evidente. Vamos a ir en la dirección de la salud y no de la enfermedad, que es lo que siempre debió ser. Por desgracia, estamos ahora mismo metidos en un paradigma de una patología generalmente causada por un patógeno, por un virus, una bacteria, un parásito. Y de hecho, esto es lo que está ocurriendo ya no solamente dentro de la ortodoxia del mundo de la salud, sino también de lo que no es tan ortodoxo, o lo que es la salud o el mundo alternativo de la salud. No me gusta llamarlo alternativo porque no es alternativo, sino que es el original. La evolución va a ser muy sencilla, en mi opinión, que es la gente va a querer tomar el control de su salud, va a querer descubrir exactamente por qué le pasa lo que le pasa, en lugar de que le hagan un diagnóstico y le apliquen una medicación que no sabemos de dónde viene ni por qué viene, pero que generalmente suele ser sintética y que lo único que pretende es abordar los síntomas. La mayoría de nosotros estamos cansados de estar enfermos y cada vez tener más medicación que estamos tomando, y lo que vamos a querer, o lo que la mayoría de la gente busca, es una verdadera solución. Entendiendo por solución, descubrir el origen del problema, es decir, qué es lo que hay detrás de los síntomas que yo tengo, de lo que llamamos patología, para poder recuperar el equilibrio. Si yo puedo abordar el origen del problema, entonces tengo una solución completa. Una solución completa es volver a estar sanos. Mientras que el paradigma que hemos tenido hasta ahora es mediquemos los síntomas, yo lo que quiero es que me deje de doler. O cuando vamos al médico le decimos al médico, yo lo que quiero es que usted me dé algo para que se me pase esto. Y con eso me conformo. Y dentro de este antiguo paradigma, que cada vez hay más gente que quiere salir de él, dentro del antiguo paradigma hemos dado por bueno que se puede vivir enfermo, que se puede vivir con enfermedades crónicas, y que cuando a uno le falla el sistema, porque nos han contado que el cuerpo es una máquina y eso es falso también, que cuando empieza que los engranajes ya no funcionan, que ya hay desgaste, todo esto lo habremos escuchado. Bueno, no, el cuerpo no funciona así y el desgaste no es normal. No es normal que se nos olviden cosas, por ejemplo. No es normal que nos cueste concentrarnos, da igual la edad que tengamos, no es normal. Lo normal es estar sano. Nuestro cuerpo tiende a la salud, no tiende a la enfermedad. Luego, si estamos enfermos, quizás es porque todo lo que estamos haciendo impide que el cuerpo recupere su equilibrio o su homeostasis. Así que para mí, la evolución de la salud, en un futuro ya de hecho está ocurriendo, es que cada uno de nosotros tomemos el control de nuestra salud y que aquellos expertos en salud, sanitarios, es decir, me da igual que sean médicos, expertos en salud, simplemente se convertirán en consultores que nos ayudarán a guiarnos en la recuperación de nuestra salud, y que en esa recuperación de la salud lo que va a intervenir van a ser fundamentalmente en nuestros hábitos. Necesitamos recuperar hábitos, necesitamos aprender qué es lo que nos desequilibra, y si abordamos eso, pues estaremos todos muchísimo más sanos, que al final es lo que debemos perseguir, y es mucho más barato estar sano que estar enfermo y ser un enfermo crónico. Bueno, para mí la industria, y porque es una industria, además una industria con la que yo he trabajado antes de dedicarme a divulgar, yo trabajaba con la industria farmacéutica. Y ahí tenemos dos complejos industriales, el complejo industrial farmacéutico y el complejo industrial médico. El complejo industrial farmacéutico controla completamente ya no solamente el complejo industrial médico, es decir, decide cuáles son los currículums, qué es lo que se estudia en las facultades, y los médicos, la evolución de la medicina ha ido en la dirección de convertirse en meros, ya ni siquiera, como a mí me ha gustado llamarlo, y yo entiendo que esto es quizá un poco controvertido, son mecánicos glorificados. Un mecánico glorificado es el que básicamente intenta arreglar algo que está roto, diagnosticarlo y arreglarlo, o buscar una solución. Esas soluciones no las plantean los médicos, esas soluciones vienen planteadas en forma de protocolos cada vez más por la industria farmacéutica. Hay un interés económico que mueve estos hilos, y la industria farmacéutica, en su cuenta de resultados, su interés es que el enfermo sea enfermo desde la cuna hasta la tumba, toda la vida. Por tanto, todos los protocolos o todas las intervenciones que se van a hacer desde que nacemos hasta que morimos van a ser con un objetivo, que es la cuenta de resultados de la industria. La cuenta de resultados de la industria quiere gente enferma, no gente sana. La gente sana no es negocio.
la gente enferma, si son enfermos crónicos, es un gran negocio. Es un negocio de varios billones, pero no los de aquí, no los de Estados Unidos, los de aquí, de varios billones, aproximadamente 3 billones, es decir, de los americanos 3 trillones, es decir, 3 millones de dólares, creo que es, anuales. Eso es mucho dinero. Obviamente, lo que mueve tanto dinero no quiere perder ese control. Bien, ¿cómo va a influir la inteligencia artificial? Pues hacia donde nos quieren llevar es a que sea la propia inteligencia artificial, y lo vimos en estos últimos 4 años, en lo que hemos estado viviendo desde la epidemia que tuvimos a nivel global. Bueno, pues lo que hemos visto es que en la mayoría de los hospitales los protocolos de ingreso los ejecutaba, en muchos hospitales en Estados Unidos sobre todo, los ejecutaba la propia inteligencia artificial. Era la inteligencia artificial la que decidía cuál era el diagnóstico. Es la inteligencia artificial, y esto ya está probado, es la que decide o la que hace un diagnóstico en base a pruebas médicas, como por ejemplo cualquier prueba que sea radiológica. Ya se sabe que fallan y se equivocan menos que los propios radiólogos, estadísticamente. Esto ya está, de hecho se ha publicado en algún estudio reciente quiero decir, hace 2-3 años creo que lo leí. Eso significa que los diagnósticos los hará la inteligencia artificial. De hecho, Amazon en Estados Unidos, y esto es algo que ya se ha probado, el propio Amazon puede hacer diagnóstico online, es decir, ni siquiera vamos al médico, simplemente mandamos las pruebas que nos hayamos hecho, pruebas sanguíneas, pruebas de imagen, radiológicas, etcétera, y todo eso es la propia inteligencia artificial la que decide cuál es el diagnóstico. Bien, pues su tasa de error es mucho menor que la de cualquier ser humano. Y luego a la hora de aplicar, como al final está todo protocolizado, de momento es lo que tenemos en el mundo de la medicina, si está todo protocolizado, y la mayoría de aquellos que están terminando la carrera de medicina ahora, cuando van a un hospital, se tienen que regir por los protocolos y no se pueden salir de los protocolos. Muchos de esos protocolos vienen desde la Organización Mundial de la Salud, que la dirige alguien que ni siquiera es médico, ya desde hace tiempo. Bueno, pues esos protocolos se van a aplicar. ¿Quién aplica mejor un protocolo? Pues obviamente la inteligencia artificial. En el diagnóstico, inteligencia artificial. En el protocolo y su aplicación, inteligencia artificial. ¿Qué va a quedar para dentro del mundo de la medicina? Pues probablemente las intervenciones y poco más. Y hasta las intervenciones, llegado el momento, la propia inteligencia artificial lo hará mejor. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que si seguimos en esa dirección, visto desde ese ángulo, lo que nosotros conocemos como la medicina tradicional, yo me voy al médico, me voy a un hospital, si tengo cualquier urgencia, todo eso lo va a gestionar la inteligencia artificial. Eso significa que los médicos tienen los días contados, los médicos que conocemos hasta ahora tienen los días contados. En Estados Unidos, de hecho, Amazon ya puede diagnosticar, recetar y enviar a casa los medicamentos. Eso ya está aprobado en Estados Unidos. Aquí en Europa todavía no. En España aún no, pero es hacia donde vamos y es lo que acabará ocurriendo en breve. Esa es una de las tendencias de la inteligencia artificial. Y luego está la otra tendencia de la inteligencia artificial. Somos muchos, cada vez más, los que no queremos pasar por ese aro, los que no nos fiamos, y se ha producido una brecha en estos últimos 4 años a raíz de la pandemia de la que estábamos hablando, una brecha de confianza entre los pacientes y los médicos. Entre otras cosas, pues porque ha habido mucha gente que ha fallecido y han fallecido en los hospitales, no han fallecido en sus casas, a manos de ciertos protocolos que están bajo sospecha en el mejor de los casos y que se están evaluando. Entonces, si yo entiendo que esos protocolos pueden ser peligrosos, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que haremos la mayoría de nosotros? Pues queremos coger el toro por los cuernos, tomar el control de nuestra salud para no necesitar ir allí. Al final, ¿para qué acabamos yendo a un hospital? Pues cuando tenemos un problema que requiere chapa y pintura. ¿Chapa y pintura qué es? Pues necesito una cirugía, me he roto algo, necesito alguna intervención. Si no necesito ninguna intervención para lo que es el estado base de la salud, lo que hablábamos hace un momento de la homeostasis, pues yo lo que puedo hacer es tomar el control. Identificar qué es lo que me permite estar sano para no necesitar ir al médico. Porque no es normal estar enfermo. Lo normal es estar sanos. Entonces, cuanto más sepamos, y la inteligencia artificial en este sentido nos puede ayudar,
dependiendo obviamente siempre de los algoritmos de aquellos que la hayan programado, hacia dónde quiere llevarnos ese algoritmo, pero la inteligencia artificial puede ser una herramienta a nuestro servicio, a nuestro favor, que nos ayude a entender, interpretar e incluso establecer protocolos propios para uno mismo en función del diagnóstico que tengamos. Incluso nos puede ayudar en ese diagnóstico si nosotros le pasamos a la inteligencia artificial los resultados de cualquier prueba que nos hayamos hecho. Exactamente lo mismo que van a hacer los médicos, lo podemos hacer nosotros, pero nosotros podemos ir al origen en lugar de simplemente conformarnos con una medicación que va a abordar nuestros síntomas en lugar de ayudarnos a estar sanos. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Es muy difícil saber lo que va a pasar. Lo que sí que puedo hablar es lo que ya ha pasado. Antes de que sea investido presidente Donald Trump, simplemente cuando hizo el anuncio de que Bobby Kennedy iba a ser el responsable de la NHS, o HHS creo que es básicamente de sanidad, el Ministerio de Sanidad en los Estados Unidos, en el momento en el que se anunció esto, todas las acciones de toda la industria farmacéutica se desplomó, especialmente aquellas acciones de aquellas empresas de la industria farmacéutica, que son 4 a nivel mundial, que se dedican a la fabricación de distintas vacunas. ¿Por qué? Bueno, pues Bobby Kennedy tiene fama, entre comillas, de ser antivacunas, nada más lejos de la realidad, y el temor de la industria y el temor de todos los inversores es que cuando esté en ese puesto de responsabilidad, pues reestructure la FDA, reestructure los CDCs y reestructure pues, los códigos de alimentación, de cuál debe ser esa pirámide nutricional en la que se basa pues, desde las comidas en los colegios, en las empresas, es decir, en los hospitales. Sabemos que Bobby Kennedy se ha destacado como abogado por ser un activista del medio ambiente, pero también un activista contra, en estos últimos años, algunos de los ingredientes que tenían las vacunas y los procesos de aprobación de una vacuna, que es una intervención médica preventiva, pero no deja de ser una intervención médica sobre niños. Entonces, bueno, pues como él ha explicado y es absolutamente cierto, que esto es algo que a la industria no le interesa que se conozca, una de las cosas que él ha explicado, documentadas, es que cuando se hacen los ensayos clínicos de cualquier tipo de vacuna que después se va a incorporar en el calendario vacunal infantil, previa aprobación de la FDA, que es el organismo gubernamental que decide si pasa los controles o no pasa los controles, si es eficaz y segura, bueno, pues cuando se hace una prueba para ver la eficacia y la seguridad, sobre todo lo segundo, la seguridad de las vacunas, siempre se hace un ensayo clínico con la vacuna en sí y un placebo. Bien, ese placebo, que es con lo que se compara, no es un placebo, no es una solución salina, nunca se ha hecho así. Ninguna vacuna de todas las que hay, de toda la historia de las vacunas que se han comercializado y que se están utilizando, ninguna de ellas se ha comparado con placebo real. Siempre se compara o bien con los mismos adyuvantes y simplemente le quitamos entre comillas, el patógeno, es decir, aquello contra lo que el cuerpo va a desarrollar anticuerpos para poder neutralizarlo, o se ha comparado con otra vacuna que ya está en el mercado y se ve si esta nueva, con todos esos adyuvantes, si yo comparo adyuvantes, si aquí se me mueren 3 y aquí se me mueren 3, pues es segura porque esta ya he decidido que es segura. Así es como se hacen todas las pruebas. Esas pruebas o los datos que se recogen de efectos secundarios, efectos adversos, son durante una semana, 2 máximo, con lo cual no da tiempo a recoger otros efectos adversos que se pueden producir con más prolongación en el tiempo, y esto es lo que Bobby Kennedy pone en tela de juicio. ¿Hasta dónde va a ser capaz de revolucionar el sector de la salud y de la alimentación y los organismos gubernamentales como la FDA, los CDC? Yo creo que no va a ser capaz de hacer gran cosa. Y esa es mi predicción. ¿Por qué? Pues porque el que paga manda, como en todas partes. Y aquí el que paga es la industria y son los que permiten que haya gobiernos.
Si la industria no lo permite, no habrá gobiernos. Entonces, bueno, sí, es verdad que ha habido algo de pánico en las acciones en bolsa, pero bueno, Bobby Kennedy ya se ha apresurado a explicar que él no es antivacunas, y es verdad que no es antivacunas, todos sus hijos los tiene vacunados de todo lo que les tocaba hasta esa edad, como yo a los míos, a las mías. Él no es antivacunas, yo sí soy antivacuna. Él no es antivacunas, pero eso significa que no quiere eliminar las vacunas, sino que quiere poner en la palestra, por decirlo así, o cuestionar o abrir un debate sobre la seguridad y sobre la pertinencia de tantas inoculaciones. En Estados Unidos son 72 hasta los 18 años, 72 inoculaciones distintas a los niños, que eso es una barbaridad, cuando en mi generación eran 3 o 4 inoculaciones, 6 máximo las que había, ¿no? Es decir, y cada una de esas inoculaciones con un montón de adyuvantes y de componentes que se ha demostrado que son tóxicos. Entonces, bueno, pues él cuestiona esto, cuestiona la pertinencia del calendario según está estructurado, cuestiona también, yo creo que esto no se llegará a hacer, la ley que aprobó Ronald Reagan, concretamente en 1986, que dio carta blanca a la industria farmacéutica y les eximió de todo tipo de responsabilidad. Es decir, es la propia industria farmacéutica la que decide si una vacuna es segura y eficaz, presenta la información y la FDA simplemente la aprueba o no la aprueba. Bueno, pues toda la información que se ha presentado la ha aprobado, y esa industria farmacéutica no es responsable de ninguna de las consecuencias que pueda tener ese medicamento, porque al fin y al cabo es un medicamento que va a ser inoculado. La responsabilidad es cero. Es el propio contribuyente el que tiene que indemnizar, y tú vas a un... cuando se judicializa, por decirlo así, es el Estado que se convierte en juez y parte, y son ellos los que deciden si te van a indemnizar o no. Y eso lo pagan todos los contribuyentes. En ninguno de los casos es responsable, ni siquiera económicamente. Ya no estamos hablando de responsabilidad penal, sino de responsabilidad económica por parte de la industria farmacéutica. ¿Qué incentivo tendrá una industria que se sabe eximida completamente de todo tipo de responsabilidad? Si yo sé que pongo un producto en el mercado y además me lo van a comprar porque me lo han aprobado, y eso va a entrar dentro de un calendario de vacunación, y en algunos estados, en Estados Unidos, la vacunación es obligatoria. Sí, en España afortunadamente no, pero si a mí me van a admitir eso de manera incondicional y yo no tengo ninguna responsabilidad, ¿qué motivación tengo yo para asegurarme que eso sea eficaz y seguro? Esa es la pregunta que lanzamos. ¿Hasta qué punto sea capaz Bobby Kennedy de cambiar esto? Creo que no mucho, pero por lo menos lo que sí que ha conseguido Bobby Kennedy con la elección de Bobby Kennedy es poner esto en la palestra y que la gente inicie este diálogo, ese debate que es muy importante y que ya no hay vuelta atrás. Y en ese sentido sí, ha cambiado mucho y probablemente empiece a cambiar de manera definitiva todo lo que hemos estado viviendo hasta ahora, en estas últimas, bueno, desde 1986 para ser exactos. Bueno, yo creo que la industria, todas las industrias, la industria alimenticia funciona exactamente igual que la industria farmacéutica, y todo lo que es una industria se mueve en función de la cuenta de resultados. Eso significa que tiene que haber negocio. Los accionistas lo que quieren es dividendos. Ya está. Entonces, todo lo que vaya en esa dirección será promovido, y bueno, en Estados Unidos, en el Senado y en el Congreso, ahí están los lobbies, y los lobbies farmacéuticos son los que más dinero ponen, incluso más dinero que los lobbies armamentísticos, y los lobbies son aquellos que pagan a los senadores y pagan a los congresistas, literalmente pagan, de ciertas maneras, pero bueno, están ahí para mover la legislación en la dirección que ellos quieren. Lo que quería hacer Bobby Kennedy, hablando de él, es hacer una limpieza, por decirlo así, no solamente de las personas que componen la FDA y los CDC, sino de los procedimientos. Esto va a ser, en mi opinión, sumamente complicado. En el mundo de la alimentación es un poco más sencillo que en el mundo de la salud, en mi opinión, que la industria farmacéutica. ¿Por qué? Pues porque cada vez la gente tiene más información. Esta era de la información en la que nosotros estamos, que sí, es verdad que estamos expuestos a un exceso de información, que es muy poca la gente que profundiza en esa información, que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a ver con una capacidad de atención de 12 segundos, no más,
Y eso se va reduciendo en la sociedad, en las nuevas generaciones, cada vez tienen menos capacidad de atención. La mayoría de nosotros ya no leemos prácticamente nada, queremos ver vídeos y vídeos cortos. Bueno, eso va a seguir evolucionando en esa dirección porque el sistema prefiere que esto sea así. Pero sí que hay gente, es una minoría, pero es una minoría con un volumen muy alto, por decirlo así, ¿no? Y cada vez hay una minoría mayor que no se conforman con que, por ejemplo, en Estados Unidos sea el país occidental con una tasa mayor de enfermos crónicos, donde prácticamente el 50% de los adolescentes son diabéticos. Esto de los adolescentes, no estoy hablando de los adultos, estoy hablando de los adolescentes. Ahora mismo creo que la tasa está en 1 de cada 3. Eso antes nunca había ocurrido, es decir, estamos viviendo las generaciones vivas actuales son las generaciones más enfermas de la historia de la humanidad, teniendo más avances, teóricamente más avances. Una de las causas son los tóxicos que van a la alimentación, pues todos los conservantes, colorantes, estabilizantes, saborizantes, todos los antes. Bueno, yo creo que Bobby Kennedy va a ser capaz de eliminar algunos de estos, pero tengamos en cuenta que solamente la industria química, y nosotros estamos respirando, bebiendo químicos, los tenemos en todas las cosas, en la ropa que llevamos, en las moquetas, en los muebles, todo lo que sea, todos los retardantes de llama, todos estos productos químicos que ahora mismo debemos rondar los 140.000 distintos aprobados su uso, y eso crece cada día por cientos, centenares cada día de productos químicos nuevos. Eso Bobby Kennedy no lo va a poder parar. Al final, como toda industria, se eliminarán ciertas cosas, eso es un cierto lavado de cara, pues se eliminarán ciertos pesticidas, pero se aprobarán otros. La industria es muy poderosa. Ningún gobierno en ningún país del mundo, aunque sea el país más poderoso, es capaz de darle la vuelta a eso, porque los que pagan son precisamente los mismos que lo controlan. Entonces, en mi opinión, podrá hacer hasta cierto punto, será más una cuestión de lavado de imagen. Eliminarán, por ejemplo, ha habido una polémica en Estados Unidos con ciertos cereales, los Fruit Loops que le llaman, que tienen en Estados Unidos tienen un montón de colorantes. Han acusado, y esto se ha visto en X, por ejemplo, el antiguo Twitter, a Bobby Kennedy, además ha sido el New York Times, si no me equivoco, que básicamente sacaban un artículo donde decían que Bobby Kennedy se había columpiado, es decir, había dicho algo que no era cierto, porque acusaba a la empresa fabricante de estos cereales, que son muy populares en Estados Unidos, los Fruit Loops, de utilizar un montón de productos químicos colorantes que son artificiales. Y lo que decían es que en Canadá los ingredientes son los mismos, lo que pasa es que los ingredientes son naturales. Es decir, esos colorantes vienen extraídos de fruta, no son sintéticos, no son de la industria química. Entonces, bueno, pues con ciertas cosas sí que se va a poder avanzar, sí que van a retirar ciertos alimentos, va a haber ciertos químicos que estaban autorizados por la FDA que van a perder esa autorización, pero esto está en continua evolución. Es decir, sacamos unos e introducimos otros, porque el negocio es tan redondo, es tan lucrativo, es tan importante que no interesa. Entonces, bueno, yo creo que esa es una batalla que va a estar siempre en un equilibrio que va a acabar siempre beneficiando a la industria. ¿Se podrá hacer algo? Sí, pero de una manera limitada, es mi opinión. Bueno, ahí, que es uno de los temas que trataremos con distintos expertos en el podcast que vamos a iniciar. Pero bueno, para mí uno de los campos más potentes, que tiene más futuro y que además es algo que Televisión Consciente ya ha planteado en alguna entrevista con el doctor Ceferino Maestú, por ejemplo, es el de las frecuencias o los campos electromagnéticos. Nosotros hemos hablado, y hay un curso que yo animo a todo el mundo a que lo haga, y hay también un documental buenísimo en Televisión Consciente sobre el impacto de los campos electromagnéticos, la electrohipersensibilidad. Bien, ese es el lado negativo de esta tecnología, los campos electromagnéticos, pero esa misma tecnología tiene un lado positivo. Y el lado positivo de esa tecnología es uno de los campos donde va a haber un desarrollo, de hecho ya lo está habiendo, pero va a crecer muchísimo más, enorme, inmenso. Para que nos entendamos, absolutamente todo átomo de cualquier cosa, viva o inerte, da igual,
todo átomo, toda molécula, toda célula, y ahora ya estamos hablando de seres vivos, todo tejido que contiene células, todo órgano que está formado por un tejido o distintos tejidos, y todo ser vivo, absolutamente, desde el unicelular hasta nosotros que somos complejos, con células eucariotas, absolutamente todos los seres vivos y todo sistema tiene una frecuencia que se llama frecuencia de resonancia, es decir, emite ondas electromagnéticas. Nosotros somos seres eléctricos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues eso quiere decir que de la misma manera que hay ciertas ondas electromagnéticas o campos electromagnéticos que no son naturales, no son, por ejemplo, el que produce la propia Tierra, con el que hemos coevolucionado, el Sol, ¿no? Bien, esos campos electromagnéticos que son producidos por el hombre, cada vez estamos más expuestos a ellos, tienen un impacto en nuestra salud y tienen un impacto en los sistemas porque nosotros somos sistemas eléctricos y se producen interferencias. Es como cuando estamos intentando coger un dial y escuchamos dos emisoras y va saltando y se oye ese ruido estático. Bien, pues algo así parecido ocurre en nuestro cuerpo cuando hay campos electromagnéticos que interactúan porque están en un rango de frecuencia muy parecido al de ese átomo, esa molécula, esa proteína en nuestro cuerpo, esa membrana celular, esa célula, ese tejido, como estábamos hablando antes, en los distintos niveles. Si nosotros somos capaces de encontrar las frecuencias que impactan sobre la salud de esa molécula o de esa célula, y lo que queremos es que se multiplique porque queremos regenerar un tejido que está dañado, como por ejemplo puede ser un cartílago, o como por ejemplo puede ser un nervio que se ha roto. Por ejemplo, recuperar a alguien que tiene una tetraplegia. Esto hoy ya se puede hacer. Bien, ¿se puede hacer con campos electromagnéticos? Bueno, se ha demostrado, y esto está publicado en distintos estudios y además aprobado por la FDA, como la FDA en Estados Unidos, que son los que primero aprueban estas cosas, después acaba llegándonos a nosotros aquí en Europa, generalmente se suele aprobar allí. Pero sí que hay distintos tratamientos con campos electromagnéticos que regeneran la piel si hemos sufrido quemaduras, que regeneran los huesos si hemos tenido una rotura, y esto ya es una evidencia, o que regeneran, por ejemplo, los melanocitos, que son los que producen las células que producen la melanina en nuestra piel, ¿no? Por ejemplo, para abordar un vitíligo, que es esa despigmentación que algunas personas pueden tener con esas manchas blancas, ¿no? Que se entiende que es una enfermedad autoinmune, el propio sistema inmunológico atacando esos melanocitos. Bueno, pues con campos electromagnéticos eso se puede regenerar. Los campos electromagnéticos también nos pueden ayudar pues, para abordar un desequilibrio de la flora intestinal, y eso es algo que también está demostrado y publicado. Es decir, los campos electromagnéticos y distintas frecuencias, hay que conocer esa frecuencia de una manera precisa, nos pueden servir, por ejemplo, para neutralizar y conseguir que se autodestruyan ciertas células tumorales. Esto es algo que se puede hacer. Hoy ya se puede hacer. De hecho, recientemente se ha publicado un estudio que ha sido muy sonado porque han demostrado que con ultrasonido, que es una onda sonora, pero al fin y al cabo estamos hablando de este tipo de ondas, como por ejemplo cuando nos hacen una ecografía, ¿no? Bien, pues concentrándolo en células tumorales se puede conseguir que esas células y solo esas células tumorales se mueran y el propio sistema inmunológico recicle todas esas células muertas y se está abordando con éxito ciertos tipos de tumores. Bueno, pues esto es algo que se podrá hacer con absoluta precisión con distintas frecuencias pulsadas generalmente de campos eléctricos, campos magnéticos o campos electromagnéticos combinados, microondas por ejemplo. Eso se podrá hacer específicamente para abordar prácticamente cualquier, entre comillas, y digo entre comillas, y ahora lo podemos explicar, patología. Esa es un área donde va a seguir creciendo todo esto. La luz como instrumento, como herramienta, también se va a utilizar. El sonido como instrumento para sanar como herramienta, eso también va a ir creciendo. Bueno, y este podcast lo hace posible Televisión Consciente. La URL para aquellos que queráis ir es televisionconsciente.com, y en esta plataforma vais a encontrar cursos, series, documentales en distintas áreas, ya no solamente la salud, que es lo que estamos viendo aquí, pero también neurociencia, superalimentos, plantas medicinales, desarrollo personal, y la descripción la encontráis al pie de este vídeo. Yo os animo a que os suscribáis, hay una suscripción mensual que es muy barata y que os abre un mundo de posibilidades que definitivamente merece la pena no perderse.
¿Sabías que la glándula pineal, también conocida como la puerta de la consciencia, es clave para la regeneración de tu cuerpo y el desarrollo de tu intuición? Lo que pocos saben es que las toxinas a las que estamos expuestos diariamente, como el aluminio y otros metales pesados, pueden calcificar la glándula, afectando profundamente tu bienestar, pero también a tu capacidad de conexión espiritual. La ciencia moderna está redescubriendo lo que las culturas antiguas sabían, que este órgano es el epicentro de nuestra conexión con dimensiones más elevadas de consciencia. En la serie Glándula pineal, el portal del alma, descubrirás qué productos la dañan y cómo limpiarla, revirtiendo su calcificación para que puedas transformar tu vida. Suscríbete a televisiónconsciente.com. Tienes 7 días gratis.